Estimados estudiantes de la maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Tecnologías de la Información, bienvenidos al curso Gerencia de Telecomunicaciones. Les saluda el ingeniero Marco Trujillo. El día de hoy nos encontramos en la videoconferencia de retroalimentación y tiene como objetivo, ¿no?, ampliar, digamos, o profundizar los contenidos con el objetivo de que ustedes puedan también retroalimentarse, no solamente los comentarios míos, sino también de sus compañeros, de tal manera de mejorar su trabajo. El día de mañana se están presentando los productos académicos, entonces el día de hoy podrían ustedes, ¿no?, adquirir algunos detalles que por ahí quizá pueden ustedes incluir en su trabajo o mejorarlo, ¿no? Entonces hemos dividido en 2 horas. ¿Ya? Vamos en la primera hora a tratar el primer tema de retroalimentación. Yo quisiera que me confirmen si alguno de ustedes me confirma, por favor, si se escucha bien mi audio, si se ve la imagen de la presentación. Alguien que confirme si todo anda bien. Ingeniero, ¿sí se escucha? Ya, muchas gracias. En caso de que tuviéramos alguna dificultad ya técnica, les pido que me avisen o me llamen por el teléfono, les agradeceré. Bien, entonces vamos considerando que hay algunos estudiantes que han hecho algunas preguntas muy interesantes, ¿no? También han participado en el foro y esa información la quiero también traer aquí para que todos ustedes la obtengan, considerando también que algunos estudiantes se reincorporaron, ¿no? Entonces vamos a hacer esta retroalimentación. No vamos a resolver el caso, ¿no? Pero sí vamos a abordar el tema de enlace de fibra óptica entre 2 switches a través de un ejemplo, con algunas ideas. Entonces, a ustedes se les ha pedido que diseñen un enlace entre 2 switches, ¿no?, los cuales están separados a una distancia de 280 metros. Se les pidió que este enlace fuera un enlace de 10 gigabits. Entonces, aquí tenemos un esquema, ¿no?, y la idea es qué elementos nosotros debemos tener en cuenta cuando hacemos un enlace de fibra óptica. A ustedes se les ha pedido específicamente indicar qué son los switches, ¿no?, y si pudieran detallar allí algunos otros elementos que van en el switch, y también el medio de transmisión, que es la fibra óptica, es decir, detallar las características, ¿no?, de este medio que se va a utilizar. Sin embargo, en una sesión anterior habíamos visto nosotros que se requerían algunos elementos para completar este enlace. Entonces esa es la idea, ¿no? Yo estoy seguro que ya he visto ya 2 trabajos publicados y he visto que también las consultas están muy avanzados. Sin embargo, si alguien quisiera participar, por favor, ruego lo haga, ¿no?, y que colabore de repente conmigo si observa que hay algún detalle que estoy dejando pasar y puede aportar. Toma el micro y me pide la participación, yo gustoso le haré participar. Bueno, como un ejemplo, entonces empezamos por los switches, habíamos indicado, ¿no? Aquí buenas tardes. A ver, sí, buenas tardes. Adelante, le escucho. Disculpe, Sí, Pedro, te escuchamos. sí, para hacer presente que Ya, incorporado un nuevo compañero para que lo tomen en cuenta. Sí, Pedro, les voy a agradecer que como estamos realizando la grabación, temas que no están vinculados con la retroalimentación, ¿qué tal si lo tratamos al final? ¿De acuerdo? Para abordar y yo rogaría mejor las preguntas al final para tener una grabación de los temas que nos tocan hoy retroalimentar. Bien, entonces
Les decía, ustedes habían ya elegido, he leído los foros y he visto que han elegido diferentes modelos y está muy bien, ¿no? Y algunos han expuesto sus razones, muy justificadas, ¿no? Que seguramente en el trabajo de mañana los vamos a tener también que leer y evaluar, ¿no? Entonces habíamos indicado que ustedes eligieron un switch y obviamente he tenido que elegir un modelo, ¿no? Ustedes han elegido otros modelos y están correctos. Ahora, entonces, para mi caso, tenemos los switches Catalyst 9200 que habíamos mostrado en ese portafolio de Cisco, ¿no? Son, digamos, los modelos que recomienda Cisco para este año que pasó, 2019, y que los tenemos ahora en el mercado, ¿no? Disponibles. Y este modelo tiene muchas características en realidad, ¿no? Que nosotros vamos a solamente a referirnos a aquellas que tienen que ver con el enlace, con el diseño del enlace, porque más adelante recuerden que vamos a configurar un switch, vamos a administrarlo, ¿no? Y ahí vamos a detallar también algunas características de administración. Pero por ahora nos centramos en el enlace. Entonces, tenemos dos modelos, el C9200, que es un switch modular, y el otro modelo que también es un C9200, pero lleva la letra L, que se llama fijo. Y vamos a explicar por qué es modular y por qué es fijo. Fíjense bien, aquí hemos cogido solamente algunos modelos de Switch Catalyst 9200, ¿no? El 24T, por ejemplo, tiene 24 puertos downlink. Es aquí donde nosotros conectamos computadoras a 10 megabits, a 100 megabits o a un segundo. Y son puertos de cobre y que aceptan digamos, energía por los cables de Ethernet, ¿no? Entonces yo podría alimentar ahí un teléfono IP, podría alimentar un access point, si es que estos equipos también soportan PoE. Y este modelo, por ejemplo, no lleva la letra L, es simplemente 9200, ¿no? 24 significa 24 puertos de cobre. Y los puertos downlink, decíamos, son para conectar ahí equipos de usuario final, teléfonos IP, computadoras, servidores también. Bueno, en el caso de los servidores los ubicamos en puertos de mayor velocidad, pero aquí generalmente se colocan equipos finales. Y el puerto uplink, que es el puerto que nos va a servir para conectar al otro switch, ¿no? Entonces este caso es un switch modular, ¿no? ¿Ya? Y tenemos acá otro modelo que también tiene 24 puertos, al igual que el anterior. Sin embargo, tenemos observen, 9200 sin la letra L, y aquí tenemos 9200 con la letra L. Y nos dice que tiene 4 puertos de 1 gigabit fijos de uplinks. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos modelitos, no? Bueno, la letra L significa que son fijos, es decir, que el switch tiene ya ahí los módulos instalados, y en cambio el de arriba no, hay que instalar un módulo. Eso lo vamos a ver en un momento. Otras diferencias que podemos encontrar en los switches, ¿no? Es estos valores, ¿no? De capacidad. Miren, la gran ventaja de estos modelos es que el switching fabric, que es la tarjeta interna que tiene el switch, ¿no? Deja pasar los paquetes con este valor. Por ejemplo, el C9224T, 95.23 Mbps, paquetes por segundo, millones de paquetes por segundo, ¿ya? Y la capacidad del switching, o sea, de la tarjeta, es de 128 gigabits por segundo. Ahora, si nosotros le agregamos stacking, es decir, apilamiento entre switches, sube, porque obviamente hay unos puertos que se unen entre switches que van a llevar mayor velocidad. Entonces, pero les decía, como nosotros estamos muy centrados en el tema de
realizar la conexión. Entonces, siempre que nosotros revisamos, para nuestro caso, por ejemplo, nosotros buscamos un enlace de 10 gigabit. Entonces, este modelo, por ejemplo, tiene unos conectores denominados 10 gigabase SR, 10 gigabase LR, 10 gigabase LRM, ¿no? Y otros más. Inclusive aquí nos dice qué tipo de conector es LC. Y es más, nos dice hasta la fibra óptica, ¿no? Fibra óptica monomodo y multimodo. No nos da más detalles, pero ya nosotros sabemos que podemos, tenemos la especificación LAN 10 gigabase SR y a través de ella ya sabemos que hay 10 gigabit y podemos determinar el tipo de fibra y las características. Ahora, los switches, para describir dónde están los puertos, miren el número 6. El número 6 significa los puertos downlink. Aquí es donde son los puertos de 10, 100, 1000 y que pueden suministrar en algunos modelos energía a esos dispositivos como access point, teléfonos IP. Y el número 7, en el modelo L, ¿ya? En el modelo L, son puertos fijos que ya existen allí, ¿no? Que están fijos, ya no se pueden retirar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 puertos fijos, supongamos, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vamos a ingresar los módulos transceivers. ¿Ya? Aquí observamos el modelo C9200, tiene los mismos puertos, ¿ya? Downlink de 10, 100, 1000 y también soportan PoE. Y al costado el número 6 ya no me dice como en el anterior, fíjense bien, en el anterior me decía son puertos uplink fijos. Aquí me dice, aquí acepta un network module, o sea, un módulo de red. ¿Qué significa? Que es una tarjeta que yo tengo que insertar, que recién allí pueda insertar los transceivers. ¿Ya? Aquí hay una figura, fíjense bien, ¿no? De este último modelo, del modelo C9200. Aquí tenemos el switch y aquí se inserta este módulo. Se llama el network module. Aquí. Entonces, si no pido el switch en el network module, pues va a venir una tapa aquí, obviamente, ¿no? Pero el slot va a estar vacío. Si yo quiero un network module con 4 puertos, bueno, no solo hay de 4 puertos, habría que revisar el modelo para ver cuántos puertos dispone. Yo podría ingresar por aquí, ¿no? El network module, pero no solamente me hace falta el network module. En este caso yo tengo que adquirir el transceiver, ¿no? Aquí se ve afuera, observen, un transceiver lo inserto en este puerto, ¿ya? Entonces en estos modelos, hay modelos, repito, que ya traen el network module, si se quiere decir así, ¿no? Ya traen aquí los slots SFP, otros no, como este caso que hay que insertarlos, y habría que ver qué compatibilidad hay entre el transceiver y el network module. Bien, aquí tenemos algunas gráficas. Yo les voy a pasar el manual completo, ¿ya? De algunos network módules. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Yo estoy buscando datos de 10 gigabit. Entonces yo podría aquí mirar en la descripción, en el manual de los network módules y decir, bueno, quiero 1 gigabit. Entonces puedo elegir el C9200NM4G. Pero yo quiero 10 gigabit. Aquí está, puedo elegir el C9200NM4X, ¿no? Que tiene puertos, 4 puertos que pueden funcionar a 1G o 10G. Ya saben, SFP o SFP Plus. También hay unas tapas, ¿no? En blanco, ¿no? Mejor dicho, unos módulos que se insertan, ¿verdad? Sin ningún SFP, obviamente. Ahora, ¿qué cosa insertamos nosotros ahí en este network module, ¿no? Aquí todavía no puedo colocar la fibra óptica, están vacíos. Necesito yo el transceiver. O también le llaman el transceiver module, el módulo transceptor o módulo transceiver. Ese es el módulo que se inserta aquí, ¿no?
Entonces tenemos diferentes tipos de transceivers, de diferentes marcas. Cuando ustedes elijan un transceiver, he puesto aquí una imagen, ¿no?, de unos transceivers de una cierta marca, no necesariamente Cisco, ¿no? Hay que ver si son compatibles con Cisco o otros transceivers. Aquí me dice que este módulo es compatible con Cisco y me dice, ¿no?, yo tengo el módulo transceiver SFP 10 GB base SR. Y es más, el módulo me dice, mira, ¿no?, esto es tiene la especificación LAN, tiene SFP Plus, o sea, 10 gigabit, base SR, utiliza fibra óptica, ¿no?, multimodo de 850 nanómetros, ya saben ustedes que también es necesario el núcleo, 50 micrómetros, y me alcanza hasta 300 metros. Y puedes utilizar los conectores LC. Todos estos datos son muy importantes cuando uno va a hacer el diseño. Yo no podría, si yo voy a hacer un enlace de 10G, yo no podría utilizar otro transceptor, ¿no? Tendría que usar un transceptor que sea compatible con el network módulo. O si compro un switch ya que tiene ya los módulos, entonces yo puedo comprar solamente el transceiver también que sea compatible con ese modelo. Aquí hay otro transceptor, otro transceiver, ¿no?, por ejemplo, el que tiene la especificación LAN 10 GB base LR, que tiene también conectores LC, que también me permite 10 GB, pero quizá una empresa desea instalar a mayor distancia, imagínense 10 kilómetros. Yo entonces podría utilizar fibra óptica monomodo, ¿no?, de 8 a 11 micrómetros tiene monomodo, y de longitud de onda de 1310 nanómetros. Y también hay detalles como el ancho de banda, como lo vamos a ver en un momento. Entonces hay que ir mirando varios parámetros, ¿ya? Entonces aquí hemos introducido ya un nuevo elemento, ¿no?, el transceiver. Ahora, en los manuales que les voy a compartir de los transceivers, por ejemplo aquí un transceiver de Cisco, ¿no?, supongamos que yo digo, aquí en la figura les he mostrado transceivers de otra marca, pero si yo quisiera elegir los transceivers de Cisco, porque Cisco vende estos módulos transceivers, entonces yo ya he elegido, por ejemplo, mi especificación o mi módulo SFP, por ejemplo, 10 GB base SR, supongamos, ¿no?, que trabaja con fibra óptica de 850 nanómetros de longitud de onda, es una fibra multimodo, pero tengo diferentes valores de núcleo, ¿no? Entonces, ustedes ya he visto en el trabajo que han elegido muchos de ustedes 50 micrómetros con 850 fibra multimodo, con un ancho de banda de 200 MHz por kilómetro, la famosa OM3, y que alcanza a 300 metros. Hay algún compañero que también ha elegido OM4, ¿no? También para el diseño es adecuado, solamente, como lo decían algunos de sus compañeros, hay que evaluar los costos, ¿no?, de los costos de cada uno de los dispositivos, o sea, de cada una de las soluciones. O sea, ahí nosotros en nuestro diseño no hemos incluido, ¿no?, por cuestiones de que el trabajo se debía a la parte solamente del diseño, sin considerar otros elementos, sino solamente que garantizar que el enlace funcione, ¿no?, teniendo en cuenta la compatibilidad que debe haber entre dispositivos y el medio de transmisión. Bien, entonces, y así ustedes tienen que evaluar, bueno, para diferentes casos, ¿de acuerdo? Entonces, en las especificaciones de los módulos uno tiene que elegir el transceiver adecuado para que éste sea compatible con el network módulo o el switch, si es que tiene el puerto fijo, y luego pueda yo también conectar correctamente, ¿no?, hacia el hacia el backbone o hacia el puerto troncal. Si más adelante alguien les pide comprobar, porque estamos viendo el diseño, pero también recuerden, un proyecto finaliza con la implementación, con las pruebas. Entonces, si alguno de ustedes quiere garantizar, digamos, hacer la evaluación del presupuesto de pérdidas, es decir, yo quiero garantizar en un trabajo de gabinete, hacer cálculos para ver si este enlace, cuál va a ser el margen de desvanecimiento. Por ejemplo, les comentaba que un enlace se va deteriorando, ¿no?, hay roturas, hay envejecimiento, entonces las pérdidas van haciéndose mayores. Pero siempre es bueno dejar un margen que generalmente van hasta los 10 dB, 10 decibeles.
¿Y qué me ayuda a mí a calcular ese margen? Pues los valores. Entonces a veces es necesario tener en la hoja técnica los valores, ¿no? Como la transmisión, la potencia de transmisión, la potencia de recepción, ¿no? A cierta longitud de onda, ¿no? Por la 850, a 1300, a 1550. En cada una de las longitudes de onda tenemos diferentes valores de transmisión, diferentes valores de recepción. Esto no es parte de nuestro trabajo, solamente quería comentarles, ¿no? Y aquí están los detalles ya, el producto con su tipo de fibra óptica, ¿no? Y la longitud de onda. Y bueno, y ustedes ya hicieron en el foro la tarea del Order Information, ¿no? Así también hay un Order Information para el transceiver. Sí, lo mismo que hicimos para la fibra óptica. Entonces estamos ya aquí, ¿no? Hemos elegido el switch, el network module, o si desean solo el módulo transceiver. Ya sabemos que hay compatibilidad, ¿no? Hemos revisado eso. Y ahora sí, ustedes dirán, ¿y ahora qué hago? Tengo que poner ahí la fibra óptica, pero con un conector, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer? La fibra va a ir directamente y va a hacer el recorrido hasta el otro switch. Bueno, generalmente se utilizan elementos de cableado estructurado, ¿no? Entonces aquí vean ustedes el latiguillo, o este jumper, o algunos le llaman latiguillo, ya que pueden ir de 1 metro, ¿no? Puede haber de 2 metros, hasta 30 metros. Son cables de fábrica que son testeados, ¿no? Y estos cables, tengo un video aquí para poder verlo, luego lo muestro antes de explicar para qué sirve este jumper, ¿no? Es decir, nunca el cable que viene del backbone va directamente hacia el módulo de transceiver, sino antes pasa por un elemento de cableado estructurado, donde van a llegar aquí los cables, ¿no? A una bandeja, donde se va a dejar aquí una longitud para hacer tareas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Y aquí es donde se van a hacer las uniones, y recién de aquí van a ir directamente al transceiver. Entonces, estos jumpers los podemos fabricar, sí, pero se prefiere hacerlo de fábrica porque ahí los testean muy bien, ¿no? Entonces, estos pigtails y jumpers también hay que elegirlos según nuestra velocidad, distancia. Por ejemplo, si nosotros ya hemos elegido una OM3, ¿no? Entonces, y yo sé que el transceiver tiene conectores LC, entonces puedo elegir aquí conectores LC y tengo las variaciones de 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿no? Si yo elegí otro tipo de fibra, pues también hago lo mismo, ¿ya? Luego hay paneles de gestión de los cables. A los cables, por aquí les voy a compartir un video. A ver, vamos a ver que tengo un video por acá del organizador de cables. Quiero que observen el antes y el después del cableado, ¿ya? Antes de usar este ordenador de cable horizontal. Fíjense bien cómo este ordenador de cable horizontal nos mejora el ordenamiento de los cables. Es muy fácil para la identificación, hacer tareas de mantenimiento. Miren cómo están los cables. ¿Qué opinan de estos cables, no? Miren cómo están desordenados. Entonces, el ordenador, cómo los termina, ¿no? Hay algunos amarres, es impresionante, es fibra óptica, y además, fíjense, las curvaturas no son más allá de 90 metros. Si bien es cierto, ahora nosotros utilizamos par prensado, ¿no? Para el cableado del área de trabajo.
usuario final, pero en el futuro quizá podríamos estar utilizando ya enlaces de fibra óptica. Entonces esa es la idea, ¿no? Hay muchos elementos que podríamos nosotros estar utilizando. Son elementos adicionales para la gestión de los cables, ¿no? También en la bandeja aquí, ¿no? Hay una bandeja, pues los cables de fibra que van a ir, no sé, yo por el momento voy a usar 2 hilos, ¿no? Para transmisión y recepción, con un cable jumper de duplex, o sea, con 2 hilos, 2 conectores LC. Pero aquí en la bandeja van a llegar los cables del backbone, entonces se tienen que unir. Entonces aquí hay una bandeja que tiene un distribuidor de fibra óptica y los adaptadores, ¿no? Para unir la fibra del backbone con la fibra, la fibra que llevan los jumpers hacia el equipo, ¿no? Y luego tenemos el cable de fibra óptica que ustedes también han elegido, ¿no? Aquí, bueno, figura un M4, pero ya saben ustedes qué tipo de cable elegir, ¿no? Y cuando nosotros elegimos fibra óptica, también en los manuales de los cables tenemos algunas tablas que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, aquí están las especificaciones LAN, ¿ya? Por ejemplo, una fibra óptica OM3, ¿no? Aquí. A ver, ¿qué aplicaciones soporta, ¿no? 10 GBps, 850 nanómetros, 300 metros, ¿no? ¿Ya? Si es de 1300 nanómetros, también 300 con las 10 GB el X4, ¿no? Pero, y así, podríamos nosotros, si es a 1000, ya bajamos de velocidad, podríamos aumentar la distancia a 1 kilómetro, ¿no? 600 metros. Entonces, estas tablitas nos ayudan a hacer el diseño. Y en el caso ya del mismo manual de los medios de transmisión, siempre vamos a encontrar el tipo de fibra, el núcleo, ¿no? 50 micrómetros, es una fibra multimodo, o M3, trabajando a 850, esto creo ya lo han determinado ustedes, ¿no? Entonces, para tasas de 1 gigabit puede alcanzar 1 kilómetro, ¿no? Con 850, pero si la longitud de onda es mayor, pues se reduce la distancia. En el caso de nosotros, que queremos transmitir 10 gigabit, pues alcanzaremos con 850 nanómetros 300 metros, lo mismo con 1300 nanómetros, ¿no? Ahora, cuando elegir uno u otro, ya les dije que a veces hay necesidad de evaluar la escalabilidad del medio. Generalmente en fibra óptica es caro, ¿no?, la instalación de un enlace. Entonces, si se va a hacer una inversión, debe hacerse una inversión pensando en escalabilidad. Más adelante, en las próximas clases, haremos criterios de diseño, ¿no? ¿Qué criterios debemos tener en cuenta? La escalabilidad, el mantenimiento, la seguridad, entre otros. Y no solamente eso, sino hay que saber elegir el ancho de banda de la fibra, ¿no? O sea, cuántos megahertz por kilómetro, ¿ya? También cuál es la atenuación y los índices de refracción, que sirven para hacer evaluaciones de presupuesto de pérdida. Y finalmente, ya cuando hacemos un pedido, pues al fabricante, él nos pide que ordenemos, ¿no? Entonces hay que enviarle un código. Y todos han elegido correctamente. Han elegido el número 5, he visto, cable de núcleo de 50 micrómetros, un LSOH que nos protege contra emisión de gases tóxicos. Algunos han elegido para sus enlaces 2 tubos, dicen suficiente con 2, pero siempre recuerden que a veces es necesario duplicar el ancho de banda, o a veces necesitamos un segundo enlace de backup. Entonces siempre a veces hay que considerar 4, y lo mínimo que se recomienda en enlaces de fibra son 6 tubos, ¿no? Podríamos también tener 2, eso ya depende del análisis que uno haga, ¿no?, del diseño. Entonces en nuestro caso aquí está libre, ¿no? Ustedes pueden elegir la cantidad de fibras. Si eligen, por ejemplo, 4, será 004C, si eligen 2, 002B. Luego esto lo han trabajado ustedes, ¿de acuerdo? Y luego viene el tipo de fibra, o M3 o M4, y la distancia, ¿no?, en metros. Aquí habría que poner cuántos metros. Ahora, hasta ahí entonces tenemos una retroalimentación del
del primer producto académico. No he querido ahondar más, ¿no? Porque ya algunas cosas lo han venido trabajando y muchos de ustedes ya tienen su trabajo listo, he visto ya lo han subido y bueno, algunos los subirán el día de mañana, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, tenemos que tocar en esta retroalimentación, pero antes quisiera hacer un alto para saber si hay alguna pregunta. Cuando se ha hablado de para el transceiver, para elegirlo, se debe tener en cuenta pues la compatibilidad, sus especificaciones que debe tener, la distancia que necesitamos, ¿no? Los conectores, longitud de onda y también el ancho de banda que pueda contarse. Ahora cuando Así es. también creo que debemos tener en cuenta los costos, o sea, no, claro, si no se tiene mucho dinero para poder implementar, lógicamente que por costo podemos escoger algo de menor calidad, ¿no es cierto? Así Pero es. creo que cuando se trabaja un proyecto de este tipo, siempre hay que proyectarse al futuro, ¿sí? Porque como la tecnología cambia tan rápido, tomar en cuenta solamente como que va a ser estático los equipos que vamos a tener, debemos pensar que no siempre el cableado debe tener una vigencia un poco mayor, ¿no? Así Entonces es. debemos proyectar de repente equipos cableados de mejor calidad, a pesar de que sea alto costo por la durabilidad en el tiempo y la sostenibilidad dada la dinámica que tiene ahora todos los software, ¿no? Los equipos. Gracias por tu participación. Sí, y justamente quisiera alcanzarles algunas recomendaciones, ¿no? De la gente experta en estos temas de instalación de enlaces de fibra, es que como el costo es alto, ¿no? Debemos garantizar la vida útil, diríamos, mientras, ¿no? Garantizar la vida útil del sistema de cableado de fibra óptica y las inversiones que se hacen, pues se hagan pensando en el crecimiento, en la escalabilidad, ¿no? Porque hacer un cambio luego cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, si lo hacemos la inversión ahora, pues más adelante nos va a servir este diseño, ¿no? Sí, muy buen aporte, muy buen aporte. ¿Alguien más quisiera, no sé, aportar sobre todo, ¿no? Comentar su experiencia? A ver, Raúl, te escuchamos. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. más que todo, mi pregunta es, en una empresa ya ha instalado su cableado estructurado, ¿y qué tiempo de vida tiene, no? O cada qué tiempo se tendría que hacer un mantenimiento, ya que de repente en el caso, ¿no? En la vida real, de repente hay una empresa que nunca le ha hecho mantenimiento, ¿no? A todo lo que es la infraestructura del cable, ¿no? Del cableado más que todo. Ya, bueno, tu pregunta va sobre mantenimiento, ¿no? En realidad hay elementos para darle mantenimiento a un sistema, ¿no? Está el sistema de puesta a tierra, por ejemplo, ¿no? Tenemos el mantenimiento del cableado de cobre, ¿no? Los conectores que si estamos en una zona, por ejemplo, muy húmeda, estos se sulfatan y la impedancia, diríamos, que o la resistencia de la oposición al paso de la corriente eléctrica cuando estos conductores se deterioran, pues aumenta, y al aumentar dificulta el paso de la corriente eléctrica, por eso es que se tienen que hacer mantenimientos constantes, ¿no? En el caso de la fibra óptica también hay, obviamente el caso de la fibra óptica también se envejece, entonces generalmente las instalaciones se proyectan a 5 años, ¿no? Ahora, y va a depender eso también de la tecnología. Generalmente, cuando uno hace una instalación, si no tiene datos históricos de crecimiento de la organización, pues va a ser muy complicado
tener una proyección, ¿no? Pero los mantenimientos, en el caso de, por ejemplo, de los enlaces de fibra óptica, requieren mantenimientos anuales, por ejemplo, mediciones de atenuación, por ejemplo. Cuando hablaba yo de presupuesto de pérdidas, cuando se hace un diseño de un enlace de fibra, se tiene que garantizar que las pérdidas, o que tenemos un margen de 10 dB. Entonces, pero hemos dicho que los componentes envejecen, entonces hay que hacer mediciones anuales para ver cómo va ese presupuesto de pérdidas. Si la potencia de transmisión, o mejor, la señal que estamos recibiendo está dentro del margen del receptor. Y lo que evaluamos siempre es ese margen de hasta 10 dB. Por ejemplo, si yo hago una medición al momento de la instalación, de repente voy a captar, voy a tener un margen de 8 dB. Pero llego al otro año y de repente tengo 7 dB. Entonces tengo que evaluar cuál es el problema. De repente han hecho un mal amarre, un mal ajuste, ¿no? Quizá los conectores también se mueven, se desgastan, hay que hacerle un mantenimiento. Los conectores también se envejecen. Entonces, a ese tipo de... una vez que se ha evaluado, entonces las pérdidas que están, porque la pérdida es la única medida que tenemos con un medidor de atenuación óptico, es que decidimos hacer el mantenimiento correctivo, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? Entonces, yo quería hacer un hincapié, ¿no? Antes de darle el pase a Percy. Como ustedes se han dado cuenta, hacer un diseño involucra muchos aspectos, ¿no? Y una de las cosas que ustedes han anotado muy bien, hay que ver el presupuesto de la organización también, ¿no? Porque yo podría presentar un buen, como algunos dicen, un buen diseño, con todos los requisitos que requiere un buen diseño, pero quizá el presupuesto de la empresa no alcanza, ¿no? Para hacer entonces a veces las empresas deciden por el costo más bajo, eso también es algo que tener en cuenta. En este caso, por el tiempo que dedicamos a este trabajo, nosotros nos habíamos centrado únicamente, ¿no?, en hacer la elección de estos elementos que ya lo hemos visto en el trabajo. A ver, adelante, Percy. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Mi consulta va sobre el mantenimiento, ¿no? O sea, si la red tiene un mantenimiento constante, ¿qué tiempo de vida útil tiene a un futuro? Y mi otra consulta es la certificación de cada punto de fibra óptica. ¿Cuál es el costo? ¿Es mucho más que un cable normal que se está trabajando ahora? Bien, a ver, de hecho el mantenimiento alarga la vida útil del dispositivo, ¿no? Entonces, pero hay que verlo con casos, ¿no? Por ejemplo, un caso a ver, me trae a la memoria un caso en la ciudad de Iquitos, por ejemplo, ustedes saben que hace mucho calor, ¿no? Entonces se usan muchos los sistemas de refrigeración. Habían colocado ahí un sistema de refrigeración, pero al lado de ese sistema de refrigeración trabajaban las personas. Y habían algunas personas que les afectaba el aire acondicionado, entonces lo apagaban, ¿no? Cuando lo apagaban, entonces empezaron a fallar cada uno de estos conectores. Nos dimos cuenta que estos conectores estaban ya oxidados, malogrados. Entonces, ¿qué pasó ahí? No hubo un mantenimiento, ¿no? También errores en la instalación. Entonces, de hecho, que el mantenimiento alarga la vida útil de cualquier dispositivo, ¿no? Es como, por ejemplo, yéndonos al software. Le hago mantenimiento a la base de datos, va a llegar un momento en que se llena el archivo, yo no tengo una alerta de que el disco se va a llenar, en un momento se cuelga el servidor y todos piensan que es otra cosa, ¿no? Y no es nada más que alguien no ha planificado el espacio del disco duro. Y es un problema, ¿no? Conseguir un disco duro de la noche a la mañana, entonces eso es un error en el planeamiento, ¿no?
Bueno, respecto a los costos, va a depender, ¿no? Porque, por ejemplo, hacer un mantenimiento de la fibra preventivo solamente haciendo el cambio de los conectores, ¿no? ¿Ya? Pero también podría yo contratar un medidor de atenuación para medir la atenuación. Pero podría alguien pedirme que yo mida no solo la atenuación, sino otros valores. Ya tendría que irme a un equipo como un OTDR. Y un OTDR podría costarte alrededor de $15.000. Entonces, un atenuador te puede costar alrededor de $1.000. Entonces, si tú contratas, por ejemplo, para hacer pruebas de certificación, ¿no?, con un OTDR o un equipo de otro fabricante como Fluke, por ejemplo, los costos van a elevarse, ¿no? Porque si el OTDR, por ejemplo, no lo tienes en la ciudad y va a venir desde la capital, ¿no?, entonces te van a cobrar una garantía, te van a cobrar por hora y bueno, y eso va a encarecer el mantenimiento. Bien, sí, hay muchas preguntas en realidad, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos centrado en el enlace. No sé si hay alguna pregunta centrada en el enlace. Yo sé que hay muchas, por ejemplo, hay temas de costos, ¿no? Hay una pregunta, me decía, ¿y dónde puedo adquirir los switches 38, ¿no? La serie que hemos mostrado, ¿no? En realidad, si ustedes van al mercado, es posible que ese producto ya esté descontinuado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, llamé a un proveedor para preguntarle sobre el precio de un producto y me dice, no, Marco, ya ahora estamos vendiendo solamente modelos 9200, porque los otros modelos ya Cisco ya no los produce. Entonces el mercado también es un tema que marca la pauta, ¿no? Quiero hacer un empalme de fibras ópticas. Bueno, ahora en Trujillo ya hay varios listas, pero antes había que traerlos, ¿no? ¿Y qué tipo de empalmador? Por ejemplo, si me refiero a mantenimiento, quiero hacer hay una rotura, pues mantenimiento correctivo. Entonces tengo que contratar una empalmadora de fusión, ¿no? Porque si lo hago con un empalme mecánico, la pérdida es muy grande, aunque puede estar dentro del margen. Un empalmador mecánico es muy barato, ¿no? Pero las pérdidas que me genera son altas. Y si nosotros queremos hacer un empalme por fusión, es mucho más caro. Bien, entonces en el tema del enlace veo que no hay preguntas, ¿no? Veo bastante interés por el tema de mantenimiento, que me parece muy interesante, el tema de costos, ¿no? Entonces voy a pasar a otro tema, ¿ya? Porque tenemos varios temas en cuestión. Estuve revisando el foro, ¿ya?, el segundo foro, y les había dejado una lectura. Entonces, a ver, vamos a ver por aquí. Les había dejado la lectura de las páginas, si bien recuerdo, 18, ¿no? Son muy concretas, ¿no? En los foros lo que se quería era que ustedes tomen lectura, ¿no?, e indiquen cuál es el ataque, ¿no? Entonces, hay algunos estudiantes lo que han hecho es un resumen, ¿no?, han identificado, y el ataque en realidad es un ataque de denegación de servicio, pero hay muchos ataques, ¿no? Fundamentalmente el ataque que aquí nos indica es este ataque, ¿no?, el ataque de sincronismos con TCP. Entonces, eso es lo que se aprecia con el Wireshark, y ocurre que cuando un equipo o muchos equipos envían simultáneamente SYNCs, ¿no?, y con el fin de saturar la memoria del receptor. Entonces, la mayoría de hackers lo que hacen es enviar un SYNC, el servidor responde con otro SYNC y ACK, y el hacker deja colgado, o sea, ya no cierra la conexión, y al no cerrar la conexión consume todos los recursos, y eso se llama un ataque de denegación de servicio.
Pero aparte de eso, se les dejó, se les dejó que ustedes investigaran un poco cómo es que se protege no a un servidor, ¿no?, sino a un router. Recuerden que el router da la cara hacia el Internet. El firewall generalmente se encuentra detrás. Eso lo ponía para que ustedes reflexionen, porque la mayoría de empresas, quien da la cara al Internet es el router. Y si el router no está protegido contra un ataque de denegación de servicios, entonces la red puede estar vulnerable, ¿no? Entonces, ahí les pido investigar un poquito cómo es que yo debo proteger al router de uno de estos tipos de ataques. Bien, pero el tema no iba por ahí, no era por seguridad, sino era que ustedes valoren el caso de Wireshark, ¿no?, y el trabajo que se dejó, que lo van a presentar para mañana, es el análisis de los protocolos. Entonces, el segundo tema que voy a retroalimentar es, y que lo vamos a necesitar también para la configuración avanzada de dispositivos, tiene que ver con el direccionamiento IPv6. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso rápido. Rick Graziani, les cuento, es un instructor Cisco con quien yo tengo comunicación. Es un autor de libros, para Cisco en IPv6. Me contacté con él y él amablemente me compartió su información, ¿no? Entonces, de primera mano del autor tenemos aquí la información. Él tiene varios libros, les decía, ¿no?, IPv6 Fundamentals, y algunos videos también. Él dicta en una universidad, Cabrillo College, un college, ¿no?, Cabrillo College. Están los ISBN de los libros, si alguno de ustedes quisiera adquirirlo. Entonces, ¿por qué tratamos IPv6? Bueno, uno de los protocolos que habíamos visto es actual, ¿no?, que es IPv6, y es importante que ustedes sepan configurar. Pero para configurar tenemos que saber, ¿no?, primero cómo es el sistema de direccionamiento IP, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar, recuerden ustedes que nosotros manejamos nuestro sistema decimal, del 0 al 9, ¿ya? Pero hay otro sistema binario, que es el que usan las computadoras, 0-1, y tenemos un sistema hexadecimal que utiliza 16 dígitos. Aquí vamos a poner los 16 dígitos, a ver, ahí está, ¿no? Nosotros en decimal contamos del 0 al 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta el 15, y en el sistema hexadecimal se cuenta de esta manera, ¿no? Cuando ya llegamos al 9, al 10, ahí en el sistema hexadecimal nos referimos a la letra A, B, C, D, E y F. ¿De acuerdo? Ahora, pero cada uno de estos números tiene su representación en binario. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuánto es en binario la letra F? O cualquiera de ellas, ¿sabe? Menos el 0, obviamente. Porque el 0 son 4 ceros. A ver. ¿A cuánto equivale la letra F en binario? Son 4 dígitos. Adelante, los escucho. Bueno, entonces, para hacer la conversión, ¿no?, nosotros utilizamos 4 dígitos, y para calcular, como F equivale a 15, entonces nosotros sumamos las potencias 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, ¿no? Entonces, 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15. F se representa con 4 unos. 4 unos. Gracias por la respuesta. Bien, entonces ahora veamos. Las direcciones IP se van a representar con números hexadecimales, ¿ah? Ahí vean un ejemplo de una notación hexadecimal, ¿no? Ahí hay un número. Cada numerito es un número hexadecimal. En total tenemos 16 bits por cada, ¿no?, cada 2 puntos, diríamos.
A esto se le llama un exteto. Tenemos un total de 8 extetos, ¿ya? Así se le llama. Y si multiplicamos 16 por 8, tenemos 128 bits. Entonces, las direcciones IPv4 tenían 32 bits, las direcciones IPv6 tienen 128 bits, separados por 2 puntos. Una dirección IPv6 se escribe así, ¿no? Se escriben números hexadecimales, o sea, 4 dígitos hexadecimales separados por 2 puntos. ¿Cuántos extetos? 8. Y esas son las direcciones que seguramente el grupo que ha hecho el análisis de IPv6 ha capturado, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se utilizó esta cantidad de bits? Si ustedes calculan la cantidad de direcciones que actualmente tiene el Internet utilizando direcciones IPv4, disponemos de 4.3 billones aproximadamente, ¿no? Sin embargo, estas direcciones ya se agotaron, ¿no? En algunas regiones como Latinoamérica, África, ¿no? Se utilizan porque, o sea, la población mundial todavía, o mejor dicho, la cantidad de conexiones al Internet todavía no agota estas direcciones, entonces todavía seguimos utilizando, pero ya tenemos nosotros esta cantidad de direcciones para disponer en el Internet. Y habíamos mostrado en una clase anterior que ya era, ¿no?, que ya nuestros equipos se están utilizando. Mostré que mi computadora ya utiliza direcciones IPv6. Entonces, es importante que ustedes, ¿no?, sepan direccionamiento IPv6. Bueno, miren la cantidad, ¿no?, de direcciones que nosotros, dice 10 nonillones de direcciones para cada persona en la Tierra. O esta cantidad para 1 metro cuadrado sobre la superficie de la Tierra. Bueno, si nosotros queremos trabajar con direcciones IP, debemos saber algunas reglas. Reglas que comprimen estas direcciones, porque son complicadas de escribir. Entonces, crearon algunas reglas. La primera regla es de omitir los ceros, es decir, si ustedes observan un cero a la izquierda en un exteto, lo de, por ejemplo, allí se aprecian, ¿no?, varios números de color, están de color rojo, que están en cero. Eso de ahí se pueden suprimir y nuestra dirección se hace mucho más sencilla. Es la primera regla, que suprime los ceros que están a la izquierda, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos. Entonces suprimimos los ceros. En el caso de donde hay 4 ceros, se tiene que suprimir por 1. Esa es la regla número 1, omitir los ceros que están a la izquierda. Luego tenemos, a ver aquí, ¿no?, esta dirección se han omitido 2 ceros. ¿Cuál de las 3 direcciones? ¿La primera, la segunda, la tercera es la válida? Es decir, una de las 3 de abajo se suprimió, ¿no?, utilizando la regla número 1, y se convirtió en la de arriba. ¿Cuál de las 3? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. Correcto, la primera, ¿no? Hemos dicho que se suprimen los ceros de la izquierda. La segunda regla, vamos a la segunda regla. Dice la segunda regla, si ustedes ven ceros consecutivos, esa es la regla, lo suprimen. A ver, ahí tenemos un 0 a la izquierda, hay que, ¿no?, al lado, el último exteto también tiene 3 ceros, se suprimen. Este de aquí no se suprime, hemos dicho solamente los ceros que están a la izquierda. Entonces esa sería la aplicación de la primera regla. Y la segunda regla, si los ceros son consecutivos, simplemente se suprimen, ya no se escriben, y los 2 puntos van juntos. Entonces la dirección resulta comprimida de esta manera. Entonces, en lugar de escribir toda esta gran dirección, escribimos esta más pequeña. Bien, ahora, dígame, sí. Ahí cuando habla de consecutivos, Sí, hablamos a partir de 2. No lo escuché muy bien, disculpe. Con respecto a lo que usted Los ha de ceros mencionar, están contiguos. Contiguos. son como mínimo Contiguos. 2. Vaya. Se puede suprimir si hay uno solo. Sí. Cadena de ceros se puede suprimir. Es la regla número 2, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, yo tengo aquí 2 ceros contiguos y aquí también tengo 2 ceros contiguos.
Si nosotros suprimimos los primeros ceros, ¿no? Entonces tendríamos 2 puntos, ¿de acuerdo? Pero si suprimimos los otros ceros, ¿ya? Podría ser así, ¿no? Si suprimimos los otros dos puntos y dejaríamos estos. La regla dice que solamente se debe suprimir una sola cadena de ceros. Aquí vemos 2 cadenas, no son contiguas, son discontiguas, por eso solamente suprime una de ellas. Ahora, ¿cuál de ellas? Hay un RFC. ¿Qué cosa es un RFC? Los Request for Comments son documentos estándares, ¿ya? Que permiten estandarizar, ¿no? O normar, son las normas que tenemos en Internet. Entonces el RFC nos dice que debemos utilizar el lado izquierdo. Por el lado izquierdo debemos suprimir. Entonces esta sería nuestra solución. Ahora, si nosotros tenemos ya una dirección comprimida, lo podemos descomprimir, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos ceros irían aquí? ¿Cuántos ceros irían aquí? ¿Qué piensan de esto? ¿Está bien comprimido esta dirección? No es válido, No, no es válida esa dirección. Me vale. no es válido. Claro, porque crea confusión, ¿no? Alguien podría decir, mira, como una dirección IPv6 tiene 8, aquí hay 4, le faltan 4, entonces agrego 3 ceros a la izquierda y un 0 a la derecha. Otro podría decir, no, yo le agrego 2 ceros a la izquierda, 2 a la derecha. Otro podría decir, no, yo le agrego un 0 a la izquierda y 3 a la derecha. No se puede suprimir 2 veces los ceros, crean ambigüedad, ¿no? ¿Ya? Entonces recuerden, solamente una vez. La más larga, y si hubieran 2 iguales, la de la izquierda. Bien, ya vimos entonces las reglas de compresión. Ahora, nosotros en IPv4 hablábamos de varias porciones, ¿no? Porción de red, porción de host, 32 bits. Nuestra notación era notación decimal de punto, ¿no? Y nuestras máscaras también tenían 32 bits, pero utilizábamos también la longitud de prefijo, la que nos decía cuántos bits pertenecen a la red. Eso era en IPv4, ¿no? Ya, en IPv6, sí, adelante si tiene alguna pregunta. En IPv6 ya no utilizamos máscaras, utilizamos prefijos, ¿ya? Entonces, y a la porción de la red ya no existe más porción de red, ya no existe porción de host. Si ustedes quieren darle equivalencia, podríamos decir la porción de la red ahora se llama prefijo y a la porción de host se le llama interface ID. Entonces, ¿quién determina hasta dónde llega el prefijo y quién determina hasta dónde llega el interface ID? Pues el prefijo, ¿no? Entonces, para eso es el prefijo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta dirección y al final me ponen /32, significa que esta porción de aquí hay 16 bits, más 16 bits, hasta aquí la línea llega a los 32 bits, significa que esto es el prefijo y lo demás es el interface ID. ¿Qué significa? Este prefijo, todos los equipos que están en la red van a tener el mismo prefijo. Y esto de aquí significa que cada host o cada interfaz, se le llama ahora, ¿no? Cada host va a tener una interface ID diferente. Entonces todos los equipos están en la misma red, ¿no? Con el mismo prefijo, pero con diferente interface ID. Puedo yo tener diferentes longitudes de prefijo y eso va variando, ¿no? La cantidad de hosts que yo puedo suministrar. A ver, voy a avanzar un poquito esta parte. Entonces, si por ejemplo me dicen, ¿qué pasaría si me dicen 64? Bueno, tengo aquí exactamente 16 más 16, 32, 48, 16, 64. Pero si a mí me dicen 62, yo sé que aquí hay 62 bits, pero como este dígito hexadecimal tiene 4 bits, entonces yo voy a decir que este de aquí, 2 son para el prefijo y otros 2 son para el interface ID. Bueno, aquí hay varios ejemplos que podríamos nosotros analizar. Bien, pero hay diferentes tipos de direcciones. Si nosotros vamos a configurar una red, ¿no?
con IPv6 y les comentaba que por qué es importante saber IPv6, ¿no? Ya salió el año pasado para una institución, SUNAR me parece, un memorándum, si se puede decir así, ¿no? Para que todos los equipos a partir de ahora que se adquieran soporten IPv6. Es obligatorio la implementación. Entonces, todo equipo, ¿no?, que se adquiera, un lector de huellas, un switch, un router, ¿no?, un teléfono IP, una cámara, todos deben soportar IPv6. Ahora, tenemos diferentes tipos de direcciones, ¿no? Tenemos que aprenderlas. A ver, vamos a empezar por las direcciones unicast, ¿ya? Las más importantes. Si ustedes se dan cuenta, a ver, aquí en mi pantalla, vamos a hacer ipconfig. Yo ya tengo algunas direcciones por aquí, a ver. Fíjense bien, mi conexión inalámbrica tiene asignadas varias direcciones. Esto también es válido. En IPv6, mi tarjeta de red puede tener varias direcciones, como lo están apreciando aquí, ¿no? Yo aquí tengo varias direcciones IPv6 ya. Pero, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre estas direcciones de aquí? Todas empiezan con el 2, observen el número 2. Pero hay algunas que empiezan con F80. Entonces vamos a distinguirlas. A ver, las direcciones que empiezan con 2 o empiezan en 3, .2./64 hasta 3, con todas las demás en F, o sea, los 4 primeros textos, 3FF, 0FF, ¿no?, 0FF, y así, /64 son las direcciones que se llama Global Unicast Address, o también llamadas GUA. ¿Qué significa eso? A ver, si en este momento ustedes instalan una cámara, una cámara IP en su casa y no hacen ningún artificio en el router, la pregunta es, ¿puedo verlo yo remotamente, esa cámara? Si ustedes cogen una cámara y le asignan una dirección IPv4 privada de su red y me lo comparten y me dicen, ya active la cámara y yo lo estoy viendo dentro de mi red LAN, tiene 192.168, 0.20, me comparten esa dirección a mí, de aquí hago http :192, ¿no?, //192.168.020, ¿podré ver su cámara o no? Sí. No se puede, me parece. No se va a poder, ingeniero. Ahí tendría que configurar la IP pública. Claro, con IP Ya. pública sí se podría. Claro, ya, exacto. Ustedes han dado en el clavo. Yo necesitaría, bueno, hay varias formas, ¿no? Quizá usted tenga experiencia en instalación de cámaras. Una de las que acaban de decir es la solución. Yo tendría que asignarle una dirección pública a mi cámara para que sea vista desde cualquier parte del Internet. Bien, si nosotros queremos comparar las direcciones públicas en IPv4, bueno, en IPv6 estas son las direcciones. Se le llama Global Unicast Address y serán aquellas que empiecen en 2 o en 3. Quiere decir entonces que yo ahora en mi computadora tengo una dirección IPv4, una dirección IPv6 pública, de acuerdo, que puede ser alcanzable globalmente, ¿ya? Entonces todas las direcciones, recuerden, van a ser únicas, o sea, no va a haber otro equipo que tenga esa dirección similar. Ruteable, que significa que si yo pongo un sensor con una dirección IPv6 GUA o Global Unicast Address, ese sensor va a ser posible tomar su lectura desde cualquier parte del Internet, ¿no? Bueno, así como se hace con las direcciones públicas. Bien. Hay algunas direcciones que se han reservado para documentación. Por ejemplo, esta dirección no se va a poder usar, es para hacer cualquier trabajo de documentación. Ahora, tenemos también las direcciones link local. Hace un momentito ustedes vieron aquí en mi computadora, observaron que yo tengo una dirección F80. Entonces, esta dirección F80 se denomina dirección IPv6 local, mientras que la dirección de aquí, la GUA, estas tres GUA, que son alcanzables globalmente, que se
llama, que son equivalentes a direcciones públicas. Estas direcciones de aquí se llaman direcciones IPv6 local, que significa local, significa que solamente los equipos que están dentro de mi red pueden haber esta dirección. Las direcciones link local son aquellas que empiezan en FE80, ¿ya? Y terminan en FEBF. Aquí está, FE80, 2.2.10, hasta FEBF, 2.2, aquí es barra. Aquí faltó ponerle barra 10 hasta FEBF, 2.2 barra 10. Y la pregunta es, ¿y entonces para qué sirven estas direcciones? Porque si yo ya tengo las Global Unicast, ¿no?, a las que puedo acceder globalmente desde cualquier parte, ¿para qué me sirven estas direcciones si no son ruteables? Estas no alcanzan el internet. El router no los va a dejar salir. El router, o un switch de capa 3 también con funciones de router. Bueno, entonces, y estas direcciones son únicas en el enlace. Y en IPv6, todo equipo que tenga habilitado el protocolo, apenas usted lo coloquen a la red, inmediatamente va a tener una dirección unicast, una dirección link local unicast, una link local, ¿no?, automáticamente. Como lo acaban de ver, yo no he seteado esta dirección a mi de red inalámbrica, y sin embargo, como el sistema tiene habilitado IPv6, inmediatamente ya mi equipo tiene la dirección que empieza con FE80. Ahora, esto lo usan todos los hosts que se conectan con IPv6, van a tener asignada una dirección IPv6. Entonces, quiere decir que si, por ejemplo, hubiera un problema de conexión hacia afuera, yo podría hacer un ping al nombre de un equipo que esté en mi red. Si me responde, entonces veo que mi conectividad está bien, pero la pregunta que habría que hacerse es con qué dirección IP me he conectado. Es posible que me esté conectando con IPv6 y la falla sea IPv4. Hay que tener cuidado entonces con qué direcciones estamos trabajando. También se utilizan para que estas direcciones link local, si bien es cierto, van a utilizarse solamente para conectarse localmente, pero sirven también como default gateway. El default gateway viene a ser, ¿no?, la puerta de enlace que nos conecta hacia otras redes. Se utiliza esa dirección. Y también lo utilizan los routers cuando quieren intercambiar información de enrutamiento. Gracias a los routers nosotros tenemos la interconexión de las redes. Entonces, los intercambian información. Entonces, en IPv6 se ha considerado que estas direcciones sean las que se utilicen para la interconexión. Luego tenemos la dirección loopback, ¿no?, esa dirección que yo probé y que había dicho que sirve, al igual que 127.0.0.1, sirve para hacer pruebas de conectividad. Lo repito por si alguien no estuvo. La dirección 127.0.0.1 para IPv4, ¿ya? Y en el caso de IPv6 usamos esta dirección, la que estoy mencionando, ping 2.2.1. Esto significa para probar el protocolo y para probar mi tarjeta de red, ¿no? Entonces aquí me estoy dando cuenta que mi dirección que estoy utilizando es la dirección loopback address. Se utiliza para hacer testing. ¿Testing de qué? De la pila de protocolos TCP/IP, y ya les dije también, sirve para probar el hardware de mi tarjeta de red. Si yo creo que mi tarjeta de red anda mal, una prueba básica primaria es esta, ¿ya? Y tiene la misma funcionalidad de la dirección IPv4. Como lo están viendo también, mi computadora es dual stack, es decir, soporta las dos direcciones. Luego tenemos también las direcciones sin especificar, que se utilizan para tareas de enrutamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Hay alguna pregunta? Estas quizás sean las más importantes, ¿no? Global Unicast, Link Local y Loopback. Tenemos otras más, por supuesto, ¿no? Tenemos otras más. Por ejemplo, las direcciones multicast. Las direcciones multicast.
¿qué es lo que ocurre? Actualmente las computadoras van a obtener automáticamente la dirección IP si es que hay algún equipo que lo solicita. Entonces, nosotros sabemos que la dirección multicast es utilizada para enviar un paquete no a todos los equipos de una red, sino solamente a un grupo. En IPv6 ya no tenemos nosotros broadcast, solamente utilizamos multicast. Entonces, todas las direcciones multicast van a ser aquellas que empiecen con la F. Si ustedes ven una dirección que empieza con FF, pues es una dirección de multicast. ¿Para qué se utilizan, no? Cuando una computadora, por ejemplo, quiere adquirir una dirección IPv6, pues envía a todos los dispositivos de la red tratando de encontrar de que alguien le proporcione los valores, envía a todos los dispositivos FF02 2.2.2, a todos los routers. Y si el router tiene que enviar a los dispositivos, emplea FF02 2.2.1. También algunos protocolos de enrutamiento lo utilizan. Entonces aquí tenemos un primer alcance, ¿no?, de las direcciones más utilizadas, ¿no? Vamos a avanzar un poquito para ver el resumen, ¿no? Más detalles, obviamente. Quería complementar esto porque más adelante vamos a trabajar nosotros con direcciones link local address, con direcciones global unicast. Entonces vamos a tener que configurar cada una de las interfaces de los dispositivos con estas direcciones, ¿no? No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Podemos detallar estas direcciones GUA un poco más. A ver, las direcciones, estas direcciones global unicast, habíamos dicho que empiezan con 2 o 3, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Miren, todo el espacio de direcciones que tenemos actualmente se ha dividido de esta manera, ¿no? Entonces alguien dijo, mira, ¿y qué hacemos? Mira, para loopback hay que separar el 2.2.1. Ah, perfecto, ¿no? Para multicast, las FF. Y así fueron separando las direcciones. Y dijeron, ¿y ahora qué direcciones vamos a asignar al mundo? Entonces dijeron, bueno, hay que asignar aquellas que empiezan en 0, 0, 1 en binario. ¿Ya? Entonces, por el momento, cada computadora que tenga una dirección hacia el Internet va a obtener una dirección que empieza en binario en 001. Significa 001, si le agregamos el 0, sería 2. Y si le agregamos un bit 1, ¿qué dígito sería? ¿A cuánto equivale en decimal o en hexadecimal 0011? Ahora estamos trabajando en hexadecimal, ¿no? ¿A cuánto equivale 0011? ¿3 qué? 3. Aquí se ve, ¿no? 3, gracias. El 2 sería 0010. Véanlo acá, ¿no? Y 3 es 0011. Entonces, todas estas direcciones que empiezan con 2 o con 3 es la primera porción que se liberó al mundo. Son las direcciones global unicast, que es más o menos la octava parte de todo el espacio de direcciones. ¿Quién gobierna eso? YANA. YANA es una institución americana la que provee o la que gobierna el espacio, administra, ¿no?, el espacio de direcciones. Entonces lo dividió así. Entonces dijeron, este es el rango que vamos a liberar. Si esto se agota, pues inmediatamente se liberará la siguiente, ¿no?, que es 010. Por el momento estamos utilizando estas direcciones, ¿ya?, ese segmento.
Ahora, ya dijimos nosotros que las direcciones IPv6 tienen un prefijo y un interface ID, pero también existe un campo, el campo llamado subnet ID. En IPv4 habíamos dicho que tenemos porción de red, porción de host, y nosotros ajustamos la porción de subred. Dividimos una red en varias más pequeñas. En IPv6 tenemos nosotros el prefijo y el interface ID, pero también podríamos tener un campo llamado subnet ID, pero que no tiene la misma idea que el subnet de IPv4. En IPv4 nosotros, ¿con qué objetivo partíamos? ¿Por qué las empresas parten las direcciones en subredes? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por qué es que dividieron una dirección en varias subredes? Debe haber algún motivo, ¿cierto? Ya. ¿Aló? Dime. Sí, ingeniero, por seguridad. Por seguridad. ¿Nos puede un poquito ampliar? Bueno, como institución, lo que hacemos es crear VLAN dentro de la red que tenemos para evitar justamente que todos los equipos hagan peticiones a todos los equipos entre sí, ¿no? Lo que hemos hecho es crear VLAN para que, si bien es cierto, se van a ver entre cierto grupo de trabajo y van a permitir que no se sature también la red. Ya, claro, las VLANs son independientes de las subredes. Entonces, lo que ustedes en la empresa que da VLANs para que, me comentan, para que las hagan, no se pueden ver por seguridad, ¿no? Sí. Y seguramente a cada VLAN le han asignado una subred diferente. Ya, sí, ustedes seguramente, ya, perfecto. Pero, ¿quién está brindando la seguridad es la subred o la VLAN? En este caso la VLAN. Claro. Exacto, ¿no? Entonces, quizá ustedes lo están usando para hacer un ordenamiento, ¿no? De las direcciones IP y puedan identificar qué dirección corresponde a cada VLAN, tener un ordenamiento de las direcciones. Muy bien. Bueno, en el caso de la subred, no sé si alguien tiene una idea por qué creamos subredes en IPv4. Es probable que algunas empresas tengan asignada una dirección de una subred, ¿no? Donde les provean solamente 8 direcciones, 2 direcciones. ¿Cuál es el motivo para crear subredes? A ver, ¿alguna participación? La idea básica, ¿no? O sea, ¿por qué es que tengo yo que dividir una red en varias redes más pequeñas? La idea original creo surgió porque la cantidad de hosts creció tanto que pronto nos íbamos a quedar sin direcciones IP. Entonces alguien dijo, cuando yo proveo una dirección, por ejemplo, de clase C, ¿no? Para 254 equipos o hosts, pero si esta empresa solamente está usando 10, entonces las 244 direcciones no las va a tomar, no las va a usar. Entonces hay un desperdicio. Entonces, ¿qué tal mejor si cogemos una dirección de clase C y lo subdividimos? De esa manera, esas direcciones las asignamos a varias instituciones, a varios lugares, y así optimizamos el uso de las direcciones IP. Pero esa idea en IPv6 no es la misma, es completamente distinta. El subnet que nosotros usamos es para hacer un ordenamiento adecuado de las direcciones, como vamos a verlo más adelante, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos 3 campos: el prefijo, el subnet ID y el interface ID. ¿De acuerdo? Ahora, la idea es la misma que en IPv4, es decir, definido el prefijo, ya por ejemplo el prefijo acá es /64, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 direcciones ejemplo acá, ¿no? ¿Cómo haría yo para generar mi campo de subred? Simplemente yo decido coger algunos bits del prefijo, ¿no? O del interface ID, ¿no? Algunos bits del interface ID y los tomo como subred.
Esa es la idea fundamental. Entonces, si yo tengo un prefijo barra 48, yo puedo coger los 16 bits restantes y cada subred ya tendría un prefijo barra 64. ¿Por qué? Porque los 48 se extendieron a 16 bits más para crear este nuevo campo de subredes. Y la pregunta es, ¿y para qué generamos subredes? Bueno, en IPv6 tenemos tantas direcciones por el momento que no hay desperdicio, ¿no? Entonces, o mejor dicho, que son tantas, imagínense, esta dirección barra 64, si le asignan a una casa, tendría 2 a las 64 bits restantes para asignar a sus hosts. Entonces, ya no haría falta, ¿no?, subnetear esta dirección, porque ya son suficientes las direcciones. Ahora, ¿por qué digo por ordenamiento? Ordenamiento. Entonces, si yo tengo varias sedes, varias sucursales, entonces mejor tomo este campo y a cada una de ellas le asigno un subnet ID que me va a permitir identificar a cada una de ellas. Esa es la idea del subnet. ¿Puedo mover el valor del subnet? Por supuesto. Yo puedo tomar bits del interface ID. Como yo tengo muchos bits para el interface ID, puedo ampliarlo esto hasta 32 bits y mi campo de subred se amplía, ¿no? Ahí entonces tendría mi prefijo 48 bits, ¿no?, 32 bits o 12 objetos para el subnet ID y dejo con menos cantidad para el interface ID. Y así podríamos nosotros tomar la cantidad que quisiéramos de bits. Profesor, ¿no será también que al subdividir, porque esto es, ahora es común hacer eso, ¿no? Lo que permitimos es de que en cada subred el flujo de información sea un poco más dinámico, más rápido. A ver, subdividir una red se puede hacer, a ver, si hacemos una subdivisión con direcciones es para, repito, antes yo tenía una dirección, ¿ya?, y lo asignaba a una organización, pero esta desperdiciaba direcciones IP. Entonces yo hice subdivisión de una dirección para que esta misma dirección que antes solamente servía para una organización, ahora me provea para más organizaciones y de esa manera utilice de manera eficiente el espacio de direcciones que ya se estaba agotando. ¿De acuerdo? Pero no tiene nada que ver con la división del tráfico. La separación del tráfico lo hacen otros dispositivos. Por ejemplo, ¿quiénes? El router. El router es quien separa el tráfico de una LAN a la otra, de una interfase a la otra, ¿no? Divide el tráfico broadcast en dos áreas. Ya, el broadcast de un área no pasa a la otra. ¿Qué otro dispositivo separa el tráfico? Hace un momento su compañero habló de las VLANs, ¿no? Yo puedo tener un switch en mi empresa y lo divido en varias VLANs porque quiero subdividir el tráfico broadcast. También su compañero dijo por seguridad, pero yo podría también utilizar las VLANs para separar el tráfico broadcast. Cuando en IPv6 no hace falta la subnet ID subdividir una red, porque el concepto que teníamos en IPv4 era porque habíamos hecho una mala, digamos, teníamos un agotamiento de direcciones, pero en el caso de IPv6 no sucede así. Entonces se utiliza el subnet ID para identificar. Imagínense que supongamos, ¿no?, a la Universidad César Vallejo el proveedor le va a asignar un prefijo de 48 bits. Estos 48 bits identifican a la Universidad César Vallejo, ¿ya? Y los restantes bits lo asigna para toda la universidad, pero la universidad dice, pero yo tengo un campus en Trujillo, tengo un campus en Piura, tengo varios campus en Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para identificar a cada campus? Ya. Entonces yo lo que voy a hacer es coger algunos bits del interface ID y los voy a usar para cada uno identificar a mi campus. Con ese objetivo, no es para hacer un uso eficiente de direcciones IP. Esa es la diferencia. Ahora, por ejemplo, alguna vez, y quisiera complementar, de repente le sirva para responder la pregunta. Una vez me hicieron la pregunta siguiente, ¿no? Si yo subdivido mi red con direcciones IP, ¿separo el tráfico? No se separa el tráfico.
el tráfico, ¿no? Las subredes, la división de direcciones IP no separa el tráfico. Repito, quien separa el tráfico son los dispositivos, son los routers, ¿no? Son las VLANs, o de repente una PC interactuando como router, una PC router con firewall. Esos dispositivos separan el tráfico. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más para que vean un tema que nos interesa aquí. Ya, esta parte me interesa, ¿no? ¿Cómo es que nos van a asignar las direcciones IP? Miren, quiero que se fijen en lo siguiente. IANA ha hecho una distribución de las direcciones. Lo dividió el mundo en 5 regiones. Ya. CANIC, APNIC, RIPE, ARIN, y en el caso de Latinoamérica y el Caribe le llaman LACNIC. Nosotros estamos en esta región. Entonces, ¿qué ha hecho IANA? Ha dicho, muy bien, a cada registro regional yo le voy a asignar los 23 primeros bits. Entonces, cada región va a tener un identificador. Quiere decir que si ustedes monitorizan el tráfico que llega, supongamos que estuviéramos trabajando con IPv6, yo veo la entrada de un tráfico a mi red, yo podría leer los primeros 23 bits y yo sé de qué registro regional viene. Si viene de África, de Asia Pacífico, de Europa, ¿no? Estados Unidos, Canadá, en fin. Esos son los 23 primeros bits. Los siguientes bits, los 32 bits, los va a proveer a los ISP, a los proveedores de servicios de Internet. ¿Ya? Entonces, en nuestro país, por ejemplo, tenemos varios proveedores de servicios de Internet. A ellos les va a dar un prefijo de 32 bits. Quiere decir que los 23 ellos no los pueden tocar, ¿no? El proveedor va a tener un código del 23 al 32. Si está en Latinoamérica, estos 23, todos los proveedores de Latinoamérica van a tener los primeros 23 bits iguales. ¿Qué los va a distinguir a uno y a otro? Los siguientes bits. Entonces, de 23 a 32 tenemos 9 bits, ¿no? Entonces, y estos bits de aquí van a servir para crear IDs para cada proveedor. Ahora, si cada proveedor, ¿qué va a hacer? Bueno, cada proveedor va a tener que suministrar direcciones a las empresas. Entonces se ha creído por conveniente para cada una institución o una organización grande de cada país, se le va a proveer /48. Quiere decir que cada organización va a depender, va a estar en un registro regional. Yo voy a identificar a qué proveedor pertenezco, pero los siguientes bits van a identificar a la organización. ¿De acuerdo? A la organización. Y luego, ya dependiendo de cada, ¿no? de cada proveedor, bueno, para una institución le doy /48, le doy /56, o para un usuario final le doy /64. Eso ya va a depender. Para algunos, no sé cómo los van a repartir los proveedores, ¿no? Ellos tienen del 48 al 64 para usarlos. Dicen, bueno, yo quiero para algunas urbanizaciones, departamentos, edificios, pero para el usuario final /64. Significa que, por ejemplo, una casa va a tener 64 bits para disponer y ponerle a cada elemento que yo quiera, le puedo poner una dirección IP. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora un televisor ya tiene una dirección IP, los dispositivos móviles también, ¿no? Las computadoras también. Quizá en el futuro las casas sean inteligentes, ¿no? Se les ponga un sensor a al sensor de humo, ¿no? Al sensor de aniegos, sensor de intrusos, a una plantita, en fin, a los focos, a cada uno de los. La idea es que en la Internet de las cosas es que a cada cosa se le asigne una dirección IP. Para eso fue creado también IPv6. Entonces imagínense la cantidad de direcciones que vamos a disponer, ¿no? 2 a la 64. Actualmente el Internet con IPv4 tiene 2 a la 32 bits. No quiero decir que todo el Internet esté funcionando a 32 bits, ¿no? Sino estoy diciendo que todas las direcciones que disponemos con IPv4 son 2 a la 32 actualmente, ¿no? Aproximadamente, porque algunas están reservadas, no se utilizan.
Sin embargo, aquí vamos a disponer de 2 a la 64 bits. Imagínense la cantidad, ¿no?, de bits que vamos a tener en nuestros domicilios. Ya, esa es más o menos la distribución. Entonces, aquí más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, barra 32 van a dar a un proveedor independiente, ¿no?, la Universidad de California de repente también, ¿no? Y al IFP le van a asignar 48 bits. Esto le puede por ejemplo, esto es para una institución, ¿no?, Cabrillo College, donde dicta Rick Graziani. Le van a asignar su barra 48, y para los usuarios ya hemos dicho que nos van a asignar barra 64. Y entonces, ¿qué tenemos que saber hacer nosotros? Configurar, ¿no? Configurar nuestros dispositivos. ¿Ya? Entonces hay una configuración manual, donde yo manualmente asigno el valor, y hay una configuración dinámica, donde simplemente prendo mi computadora y automáticamente esta ya tiene una dirección IP. Bueno, para hacer eso, hay que configurar un router de manera manual para que los dispositivos puedan obtener de manera dinámica. Pero vean ustedes que hay varias formas, ¿no? En la manual tenemos estática más EWI, y en la dinámica tenemos 3. Tenemos Slack más DHCP versión 6 y tenemos DHCP versión 6. Entonces la idea es que ustedes aprendan. Entonces en las próximas sesiones vamos a estar configurando cada uno de los dispositivos, y para eso necesitamos que ustedes aprendan el direccionamiento IP. Por ejemplo, aquí yo voy a asignar una dirección IP a este router 1, a la interfaz gigabit 00, su dirección, ¿a qué pertenece? 2001 DB8 Café 1, dice ahí 1, y cuál es el tráfico barra 64. ¿Ya? Esa era la idea de esta realimentación. Entonces, todavía tenemos un tiempito más para continuar, ¿no? Esto ya lo vamos a detallar cuando lleguemos a la práctica de configuración de dispositivos. Y también veremos quizá un caso para enviar IPv6 sobre IPv4, ¿no?, para hacer una estrategia de transición. Y así cada una de las interfaces se van configurando. Vamos a utilizar un simulador, y en él vamos a ingresar cada una de las direcciones. Esto es, por ejemplo, la configuración estática, CUA. Si yo ya tengo direcciones IP, ¿no?, en mi organización, ya me asignaron las direcciones que voy a configurar a mi organización o a mi casa, en este caso a mi domicilio, pues yo puedo configurar, ¿no?, cada una de las direcciones de esta manera. Direcciones IPv6, ¿no? Entonces, hay comandos que me van a servir. Vamos a ingresar desde cero, ¿no?, para nivelarnos todos hasta lograr la configuración del dispositivo, ya sea un switch, ¿no?, capa 3 o un router. Ahora, en el caso de los dispositivos finales, como las computadoras ya traen, les decía, habilitado el protocolo IPv6, entonces manualmente nosotros podemos también ir y asignarle la dirección IP correspondiente, su longitud de prefijo y el gateway. Entonces vamos a tener que hacer una planificación de qué direcciones IP les vamos a asignar, si en el caso de que lo hagamos manualmente, ¿no? O sea, para un servidor, para una impresora, para un router. Alguien dice, pero ya la dirección IPv6 no es automática. ¿Cómo es que le vamos a asignar una dirección IP manual a un servidor? Pues los servidores tienen que tener una dirección fija, ¿no? Entonces a veces va a haber momentos en que si tu servidor es un Windows o es un Linux, tú vas a tener que ingresar a la tarjeta y asignarle un valor estático. Lo mismo una impresora, lo mismo un router. O sea, todos los dispositivos no deben variar su dirección IP, que deben siempre ser localizados en el mismo lugar, tienen que ser asignados con direcciones estáticas. Ya, entonces en las computadoras hace un momento hice un ipconfig y determiné que yo tenía, ¿no?, ya direcciones IPv6 únicas global address, las BUA, y también tenía unas direcciones link local,
y de esto hay que hablar también, cómo es que se generan, ¿no? Porque habíamos dicho que empiezan en F80 y terminan en FEBF, pero y los demás valores, bueno, hay varias formas de que la mayoría de sistemas operativos actualmente generan este número de manera aleatoria, ¿no? Ya no se hace, antes se hacía, se cogía la tarjeta de red, la dirección MAC, y en función de ella se generaban estos campos. Actualmente ya es automático, ¿no? El sistema operativo tiene un algoritmo que genera de manera aleatoria. También tenemos herramientas de pruebas de conectividad que vamos a realizar para ver si están correctos nuestras configuraciones, ¿no? Eso ya lo vamos a dejar para la práctica de nuestros equipos. Por ejemplo, terminamos aquí con este tema de direccionamiento para ver si hay otro tema de interés. ¿Cómo es que se le asigna una dirección estática, ¿no? O sea, yo quiero que mi equipo, mi router, tenga una dirección UA, pues le asigno el valor. Pero yo solamente le estoy dando el prefijo aquí, fíjense bien. Yo le digo, ¿sabes qué, router? Mira, tú vas a pertenecer a esta red. Pero lo restante, tú lo vas a asignar de manera estática, utilizando la dirección Ethernet que tiene la interfaz. Eso se llama EWI 64. O sea, yo no le doy toda la dirección completa, sino le digo, coge la dirección de la tarjeta de red y aplica el proceso EWI 64. ¿Qué consiste? Bueno, todas las tarjetas de red tienen un código. Por ejemplo, esta es la dirección MAC de una tarjeta de red. Entonces yo inmediatamente sé que los primeros 24 bits se llaman OWI, los siguientes se llaman identificador del dispositivo. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Le inserta estos dígitos, FFFE, dígitos hexadecimales. Y no solo eso, sino que al bit, al séptimo bit de la izquierda, si el valor es 0, inmediatamente le cambia por una unidad. O le cambia. Si es 0, lo cambia por 1. Si es 1, lo cambia por 0. Y luego todo esto se convierte al sistema hexadecimal. Y esto es lo que llamamos nosotros el EWI 64. Entonces, eso ya lo hace el sistema operativo de la PC, el sistema operativo del router, ¿no? En este caso, si estoy configurando un router, entonces le pongo EWI 64. Cuando haga una visualización, yo voy a encontrar que la dirección MAC, que era de la interfase 0003.6BE9.D480, está aquí. Obviamente se le insertó una cadena o un conjunto de caracteres hexadecimales y se cambió el séptimo bit, ¿no? Y de esa manera se genera la dirección para esta interfaz. Bien. Bueno, también hay otra forma dinámica que lo explicaremos en las próximas clases, donde ya las máquinas ponemos nosotros de manera automática, pero va a haber alguien que le va a proveer. No tiene que haber ahí un servidor. Entonces la tarea es cómo yo configuro un servidor para que éste provea las direcciones que yo deseo a la red. Esa es una tarea que se tiene que hacer. Si ustedes tienen un servidor de base de datos y mañana migra a IPv6, pues van a tener que configurar ese servidor, ¿no?, con una dirección IPv6, ya sea estática, y si tienen un router, lo van a tener que configurar con una dirección estática, y van a tener que decidir y dónde va a estar el servidor de HTTP, o cómo va a ser el mecanismo de donde las computadoras van a obtener las direcciones IPv6 de manera automática. No sé si tenemos alguna pregunta. Ingeniero, una consulta. Dígame. Sí, dígame, joven. Con respecto a la configuración que habla usted de la migración, si queremos ya migrar a IPv6, ¿la configuración de IP4 tendría que desactivarse o podrían trabajar al mismo tiempo las dos configuraciones? Ya, una buena pregunta. Actualmente, por ejemplo, las computadoras, la que yo tengo, tiene los dos protocolos funcionando simultáneamente, ¿no?
se llama dual stack, es una característica ahora. Todos, tú el router lo puedes trabajar con IPv4 y también con IPv6. Son dos protocolos que funcionan, operan simultáneamente. Así es. No genera conflicto entonces en la red. No, no hay ningún problema. Es más, las máquinas funcionan con sus dos direcciones IP y tú puedes hacerle pruebas de conectividad. Y de hecho haremos una práctica, si es posible, ¿no? Configurando los equipos con las dos direcciones. Así es. Ingeniero, Gracias. ingeniero, más o Dígame. menos, iba más o menos por ahí mi pregunta también, si habría conflicto o no, porque yo he visto que en algunas máquinas también ya tienen, o la tarjeta red tiene esa opción, ¿no? De IPv6. Bueno, en otro caso, quería comentarle de quién va a depender, ¿no? Para hacer la migración a IPv6. Ya, ¿De quién va a depender? del agotamiento fundamentalmente de direcciones IP, ¿no? Actualmente los proveedores disponen de gran cantidad de direcciones IPv4, por eso es que todavía no lo agotan, ¿de acuerdo? Pero una vez que se llegue el agotamiento de direcciones IPv4 ya no van a tener que proveer. Entonces supongamos que una institución como la universidad abre una nueva sucursal. Entonces va al proveedor y le dice, yo quiero abrir una nueva sede, quiero, ¿no? O un nuevo edificio, en fin, que está en una ciudad X, y yo quiero un servicio de internet, ¿no? Porque quiero conectarme e integrar a mi red de universidades. Entonces, pero ya no hay direcciones IPv4 públicas. Entonces, ¿qué va a hacer la organización? ¿Qué va a hacer el proveedor? Le va a entregar direcciones IPv6. ¿No? Entonces, la Pero para pregunta que es, llegue a esto, ingeniero, claro, para por que eso llegue a eso decía, el va a pasar agotamiento. un montón de tiempo todavía, ¿no? Cuando asistí el 2011 a un evento en el extranjero, nos decían, marzo del 2013 se agotan las direcciones, ¿no? Imagínate, han pasado 7 años, ¿no? Y ahora ya no salen estadísticas, porque eso es variable, ¿no? Va a depender de... Se esperaba que el 2020 IoT haga tal crecimiento que agote las direcciones IPv4, vemos que no. Y también en el camino han salido algunas soluciones. Por ejemplo, no sé si ustedes han notado esto, ¿no? Les cuento, la otra vez en un edificio se instaló una cámara IP y entonces lo configuraron, ¿no? Pero algunos usuarios podían ver la cámara desde fuera, desde sus teléfonos celulares, pero cuando llegaban a casa y prendían se conectaban al access point para usar la red inalámbrica, no podían ver la cámara. Entonces, ¿qué creen que podría estar pasando? O sea, yo salgo fuera, me desconecto de la red inalámbrica, estoy con mi teléfono celular y puedo ver la cámara, pero llego a mi domicilio, me conecto a mi red inalámbrica y no puedo ver la cámara. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que algunos proveedores a los domicilios no les están asignando direcciones públicas, le están asignando direcciones privadas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es porque te están detrás de un NAT, que es el que hace la conversión de una dirección privada a pública. ¿Por qué? Porque, bueno, existe el estándar de Gray to NAT, se llama, ¿no? Tú puedes poner un NAT detrás de otro NAT. Ahora, entonces los usuarios hicieron no un reclamo, sino una consulta al proveedor. Bueno, y les indicó que para que puedan ver la cámara, ellos tenían que adquirir un servicio business, ¿no? Ya no un servicio hogar, sino de negocios. Y eso implicaba pagar por el uso de la dirección IPv4 pública. Entonces vemos que ya se está agotando, ¿no? Entonces, una vez que se agoten las direcciones IP, cuando venga el Internet de las cosas y donde todas las cosas requieran una dirección IP, ahí una vez que llegue el agotamiento va a ser inminente la migración, ¿no? Entonces, ahora decía, en una organización es muy fácil migrar
en el router, si el router tiene el sistema operativo, porque hay que ver, no cualquier router puede ejecutar sistema IPv6, hay que ver qué sistema operativo, qué versión, pero si pudieras ejecutar o configurar IPv6 en el dispositivo, en la interfase que da hacia la LAN, tú configuras, vamos a ver esos esquemas, tú puedes configurar para que él provea el prefijo, ¿no? Y las máquinas generen el interface ID, o también tú puedes generar todo, o sea, puedes configurar que el router sea también un servidor de HCP, ¿no? Y provea todas las direcciones. De esa manera, como tú lo acabas de decir, todas las máquinas ya tienen habilitado IPv6, pondrías tú las computadoras en modo recepción, en modo automático, y de manera automática, al recibir el prefijo, generarían el interface ID. De esa manera, y obtienen también el gateway y el DNS, y de esa manera el equipo ya está preparado. Ahora, del router hacia afuera, el proveedor tiene que hacer estrategias de migración. ¿Por dónde te va a llevar? ¿No? ¿Por una red IPv4 o por una red IPv6? Entonces ahí también hay un trabajo que los proveedores tienen que hacer, ¿no? Así es. Y ya si ustedes van a montar servidores dentro de la organización, estos servidores van a tener que ser configurados, ¿no? Los servicios con IPv6. Así es. Ingeniero Marco, Dígame. tengo una pregunta, mire, porque usted acaba de explicar es interesante, ¿no? Ya se está acabando las configuraciones de IP4, ¿no? Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si es que el dispositivo electrónico no soporta IPv6? Prácticamente quedó obsoleto. No hay forma de cómo levantarlo, configurarlo, agregarle algo, quedó obsoleto. Así es. De hecho, hay muchos teléfonos celulares, hay muchos routers, ¿no? Hay muchos dispositivos que van a tener que migrar. De hecho, vamos a tener que descartarlos porque no soportan el sistema operativo. Te hago el ejemplo, ¿no? A veces hay routers antiguos que tienen una memoria de 8 megas y el sistema operativo, si es que lo han desarrollado, tiene 16 megas. Imagínate cómo pones dentro de un router. Hablemos de un router más actual. Tiene 32 gigas, pero el sistema operativo para actualizar requiere 64. Si tú no amplías la memoria, no vas a poder. Entonces, por eso las organizaciones ahora les piden, ¿no?, que antes de migrar hagan una evaluación, ¿no?, de los dispositivos y ver cuáles de ellos pueden migrar, ¿no? De repente algunos switches están con un sistema operativo antiguo, pero uno va a la web del fabricante y de repente encuentra ahí una actualización del sistema operativo que sí soporta, ve que ese tamaño de ese sistema operativo ingresa dentro del tamaño de una memoria, entonces puede realizar la actualización, ¿no? Pero si no, obviamente hay que descartar el dispositivo, ya no sirve. Como la vez pasada, ¿no? Ustedes pueden, no sé si en algún momento han hecho un diagnóstico de las vulnerabilidades que tiene su router, ¿no? Pónganse a pensar, ¿hace cuánto tiempo ustedes han adquirido su router? ¿Hace algunos meses o lo tienen hace algunos años? No sé, a ver, si lo tiene ya hace 4 o 5 años, es posible que su router tenga una gran cantidad de vulnerabilidades y es posible que haya sido hasta hackeada ya su red, ¿no? Claro, ustedes no se dan cuenta, pero algunos hackers aprovechan esos recursos para hacer ataques, ¿no? De repente, sin querer, su red de ustedes resulta haciendo ataques a otros lugares. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, actualizar el BIOS, ¿qué tal si aparece un iOS pero mi equipo no lo soporta? Lamentablemente ese equipo hay que descartarlo. Entonces hay muchos equipos que no soportan IPv6, o sea, no hay el iOS, no hay el espacio, ¿no? Y simplemente van a tener que ser descartados. Hay estrategias ya de migración, o sea, IPv6 no viene a reemplazar, se llaman estrategias de transición, porque la idea es no eliminar IPv4 e irnos a IPv6, porque se imaginan ustedes la cantidad de equipos que en el mundo hay con IPv4, entonces ellos no dijeron vamos a hacer un apagón, ¿no?, como la televisión, no, sino que aquí va a ser herramientas de transición. Entonces ahora hay varias técnicas, ¿no?,
tunneling, por ejemplo. Yo puedo enviar IPv6 dentro de IPv4. Vamos a ver si hacemos una práctica de eso, ¿no? Configurando los dispositivos, ¿no? Hay rutas también que convierten los protocolos, ¿no? Dual stack se le llama, o sea que soportan los dos protocolos, ¿no? Y veremos otra estrategia más de migración. Pero esto, quien va a determinar la migración va a ser el agotamiento, obviamente. Ya les decía, no les puedo yo decir fechas, ¿no? Porque es relativo. Ya varios organismos, ¿no? LACNIC en sus cursos de formación de IPv6 desde el 2011 venía dando fechas. O sea, acá las direcciones IP YANA ya no tiene. O sea, si por ejemplo en este momento aparece un proveedor de servicios de Internet y va a los Estados Unidos, bueno, o aquí en el país, va a la red científica peruana y le pide direcciones IP, IPv4 ya no le puede proveer. ¿Por qué? O sea, YANA ya no va a poder proveer a Perú. Si la red científica peruana, que es la que es responsable, digamos, de asignar las direcciones IP, dispone de un pool, los va a proveer. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, los proveedores todavía tienen un remanente de direcciones hasta agotar. Pero una vez que agoten, yo les pregunto, una tienda que se abre con IPv6, ustedes en su casa tienen IPv4, no lo van a poder ver a esa tienda. ¿Quién tiene que implementar IPv6? ¿El cliente o ese nuevo negocio? Ese nuevo negocio va a tener que hacer una estrategia para que los usuarios que están todavía en IPv4, los nuevos que están con IPv6 también. Entonces a eso me refiero, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Antes de terminar, no se olviden que el día de mañana, jueves, a las 11 de la noche, ustedes tienen que subir su producto académico 1 y también el producto académico 2. Ya he visto que 2 grupos han subido su trabajo. Les recuerdo a los demás que tienen hasta las 23:59. Se sube, solamente sube un integrante del grupo nada más. Y en el trabajo, obviamente en la carátula debe estar los nombres de los integrantes, ¿ya? Y el día domingo ustedes van a tener ya su calificación. En el sílabo nosotros vamos a calificar solamente los productos académicos. Sin embargo, se han dado cuenta que los foros son muy importantes, ¿no? Los foros los estamos haciendo con el fin de apoyar a la elaboración del producto académico. No sé, compartan ustedes sus experiencias. Además de hablar de temas técnicos, también es muy importante saber su opinión, ¿no? Cómo les está yendo, están aprendiendo, alguna recomendación que quieran hacer sobre los temas o sobre esta modalidad virtual. Espero que estén, ¿no? Disfrutando, así como yo lo estoy disfrutando. En realidad estoy leyendo sus trabajos, sus aportes, ¿no? Que a veces en la sesión presencial también obviamente nosotros tenemos herramientas de foros, pero ahora los tenemos mucho más evidenciadas, ¿no? Entonces no se olviden, jóvenes, de subir sus trabajos hasta el día de mañana por esta plataforma Clementina. Si alguno de ustedes tuviera problemas, también lo puede subir por Trilce, ¿ya? Pero preferimos que lo hagan por aquí. Yo voy a habilitar Trilce. Ya el día viernes por la tarde van a tener subido el material y el cronograma. Número 2, he decidido ir, ¿no? Poniendo el cronograma académico, y eso quería preguntarles a ustedes, este cronograma de actividades, si alguno de ustedes tuviera alguna dificultad, ¿no? Nuestro curso inicialmente era para los días sábados y domingos, ¿recuerdan? Sin embargo, la otra videoconferencia se está realizando los días miércoles. Por el momento yo no tengo ninguna dificultad por estos días. No sé si alguno de ustedes tiene alguna dificultad. El horario, podríamos ajustarlo, ¿no? Dígame. A ver. Sí, tengo dificultad porque
yo le comenté a usted, ¿no? Que yo estoy también en clases virtuales con mis alumnos, entonces yo a esa hora, Claro. el próximo miércoles va a ser difícil, tengo hasta las 8 de la noche. Entonces, ojalá Ya, hubiera la forma de... ¿Qué opinan los demás compañeros? O sea, miércoles definitivamente no puedes. ¿Algún otro día puedes? Tendría que revisar ¿O alguna otra hora? mis horarios porque como esto ha cambiado rápido, la pandemia nos ha movido a todos, entonces están haciendo Sí. los horarios. Entonces, yo estoy por Bien. confirmar en todo caso, ingeniero, si fuera tan amable. Ya. Voy a parar la grabación. No se vayan para seguir conversando. Bien, hemos terminado ya la realimentación de manera formal, pero vamos a seguir dialogando, ¿ya? Buenas noches con todos.